Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Castillo y el de mi compañera Gabriela Espitia. El día de hoy en Derechos News les hablaremos sobre un tema muy importante para nuestra vida laboral. Así es, Juan Pablo. Hoy les hablaremos del derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. Para iniciar, veremos un video que nos explicará la historia del derecho laboral en Colombia para tener una perspectiva más amplia. Las siguientes líneas tratan de proyectar una breve visión histórica del trabajo. El trabajo, tal como hoy lo conocemos, no es un hecho natural. Tanto su contenido como el papel que ha jugado en las vidas de los seres humanos no ha sido siempre el mismo, sino que ha sido modificado a lo largo de la historia. El esclavo se definía legalmente como una mercancía que el dueño podía vender, comprar, regalar o cambiar por una deuda sin que el esclavo pudiera ejercer ningún derecho u objeción personal o legal. Hallaron a nuestros aborígenes desempeñándose en faenas rudimentarias, tales como la caza y la pesca, actividades relacionadas bajo las órdenes impartidas por el jefe del grupo o cacique de cada tribu. Una vez indicada la conquista, los españoles se dieron a la tarea de imponer sus costumbres y usos, fueron introduciendo cambios, y así a los indígenas se les obligó a cultivar las tierras con el fin de procurar su alimentación y a explorar las mismas para beneficio de aquellos que necesitaban del oro para cumplir su cometido. Gracias a estas órdenes y decretos, nuestros aborígenes traídos de África por ser más fuertes en el laboreo de las minas continuaban en una situación degradante hasta el punto de ni siquiera el derecho a la vida. Solamente a partir del 1 de enero de 1852, siendo presidente de la República José Hilario López, quedó abolida la esclavitud en Colombia. En esta época empiezan a aparecer algunas leyes sociales que constituyen el fundamento de lo que hoy se conoce el sustantivo del trabajo. Entre esas normas se fueron considerando a través del tiempo como lo es la pensión de jubilación, ley sobre accidente de trabajo, comodidad de los obreros, regulación de los aspectos relativos en la huelga y derecho a esta. En el año de 1940 surge el Manifiesto Comunista del Derecho del Trabajo como programa autónomo de principios propios. Habían nacido normas que no se podían encuadrar en ninguna de las ramas del derecho, por lo que se hizo necesaria crear una rama nueva, que es lo que hoy conocemos como el derecho del trabajo. El origen del derecho laboral en Colombia, con un conjunto de principios, acciones y normas que regulan directa e indirectamente las relaciones entre empleadores y trabajadores, y de estos con el Estado, con el objeto de garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores y la protección del trabajo. Todo lo anterior tiene el único fin de lograr la paz social, siendo esta la tibalidad del Código Laboral colombiano. El derecho laboral colombiano es una rama de la ciencia del derecho que tiene como objeto el trabajo del hombre, dependiente o independientemente de las relaciones individuales, colectivas y de seguridad social, ya sean esos trabajadores al servicio del Estado o particulares. Historia de Colombia. En el año 1950, bajo el gobierno de Mariano Espina Pérez, se promulgaron el Decreto Legislativo número 2366 y el Decreto 3743, que dieron origen al Código Sustantivo del Trabajo. La recopiló normas que existían sobre la relación del trabajo, los derechos y garantías de los trabajadores. Al pasar de los años, este código se desprendió de la jurisdicción civil. El derecho laboral colombiano tiene como regulador la Constitución Política de 1991, los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia y el Código Sustantivo del Trabajo. En todo caso, es importante tener en cuenta que las leyes colombianas son las más importantes fuentes del derecho laboral colombiano, puesto que cada estado dentro de su legislación tendrá su ordenamiento jurídico respecto del trabajo y dichas disposiciones tendrán que ser acatadas tanto por el empleador como empleado dentro de determinada jurisdicción. De acuerdo con la Constitución Política, el derecho del trabajo es derecho fundamental de todas las personas que debe ser garantizado por el Estado. Adicionalmente, la Constitución Política consagra el derecho de asociación sindical que ampara tanto a los trabajadores como a los empleadores. El derecho laboral colombiano es autónomo con relación a las otras ramas del derecho por ser un derecho de orden público. En esta autonomía radica el equilibrio entre capital y trabajo, procurando que las normas de tipo laboral sean derechos mínimos, otorgados por la sociedad a los trabajadores, siendo estos derechos mínimos irrenunciables por parte del trabajador. Estas disposiciones concuerdan con los tratados internacionales de los que Colombia es parte, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho laboral ha sido creado para regular las relaciones entre empleador y empleado. Dichas relaciones deben estar enmarcadas en los principios constitucionales fundamentales. La finalidad de las normas del Código Sustantivo del Trabajo es lograr la justicia entre las relaciones que surgen entre el empleador y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación, economía y equilibrio social. El derecho laboral es un derecho dinámico que se encuentra en constante evolución, que surge de la realidad social porque regula las relaciones jurídicas laborales establecidas entre empleado y empleador. El reglamento interno de trabajo y la seguridad social. A continuación veremos un video que nos va a explicar más sobre este tema. Bienvenidos nuevamente a la unidad número 2. Esta unidad número 2 tiene como nombre tipos de contratos. Y cuando hablamos de tipos de contratos, pues estamos hablando de tipos de contrato propios del derecho laboral individual. Que como lo vimos en la unidad anterior, o el contrato de trabajo es la prestación personal de un servicio bajo subordinación y en pro de una remuneración, y que esa remuneración es el salario. Ahora, cuando hablamos del tipo de contrato, tenemos que hacer alusión a dos aspectos. Uno, en cuanto a su forma, y dos, en cuanto a su duración. Cuando hablamos del contrato según su forma, vamos a hablar del contrato verbal y el contrato por escrito. Cuando hablamos de hablar de su duración, vamos a hablar de la duración del contrato a término fijo, que puede ser superior o inferior a un año, y a término indefinido. Empecemos entonces a hablar del contrato verbal. Como su nombre lo indica, el contrato verbal es aquel que se celebra con una de las partes dentro del contrato, es decir, con el empleador. Y la otra parte pues seríamos nosotros como trabajadores. En este contrato verbal vamos a acordar nosotros, uno, el objeto del contrato, qué prestación personal de servicio vamos a realizar. Dos, quién va a ser nuestro jefe inmediato. 3, cuál va a ser la remuneración. Y también como elementos accidentales, cuál va a ser nuestra jornada de trabajo. Aquí cabe indicar que la jornada de trabajo puede ser máxima de 48 horas, 8 horas diarias, máximo 2 horas extras. Que esta jornada puede ser ordinaria o extraordinaria, pero enseguida más adelante abocaremos frente a ello. Entonces tenemos que ese contrato verbal pues obedece solamente al acuerdo entre las partes, es decir, entre el empleador y el trabajador. Y tiene una gran importancia el entender este contrato verbal. Y la importancia del contrato verbal es porque mucha gente entiende que cuando hay contrato verbal es que no hay contrato. No, olvidémonos de ese mito o de esa leyenda urbana. Cuando hay un contrato verbal, hay un contrato individual de trabajo. Y además tenemos que irnos ¿a qué? A la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice que cuando hay una prestación personal de un servicio, se entiende que hay un contrato individual de trabajo. Superado ello, vamos a hablar entonces del contrato por escrito. El contrato por escrito pues va por escrito, ¿cierto? Pero ese contrato por escrito únicamente es para los contratos a un periodo fijo. Y en ese contrato vamos a acordar nosotros la remuneración o el salario, el objeto, la prestación, nuestras obligaciones como trabajadores y las obligaciones del empleador, ¿sí? Entre otras muchas cosas. Pero no nos puede olvidar que este contrato de prestación de servicios por escrito es a periodo fijo, lo cual nos lleva a hablar de la segunda parte o arista de esta unidad, que la manifestaba al inicio de esta unidad, y es la duración. La duración de este contrato a término fijo puede ser superior
a un año e inferior o igual a un año. Tenemos entonces que cuando hablamos de un contrato laboral a término fijo superior a un año, puede ser máximo hasta 3 años. Y si pactamos 4 años, la ley nos dice que se presume que es de 3 años. Lo mismo pasa con el contrato individual de trabajo a un año, que la ley nos dice que se puede prorrogar automáticamente cada año. Y no necesariamente por el año o por el mismo periodo, puede ser inferior, pero nunca inferior a un año. Lo mismo pasaría cuando hay un contrato individual de trabajo a un periodo o término fijo inferior a un año. Se puede prorrogar por el mismo periodo inferior a un año, en este ejemplo 3 meses, se puede prorrogar hasta por otros 3 meses o automáticamente hasta por un año. Entendido ello, tenemos que hablar del contrato laboral a término indefinido. Claro, el contrato laboral a término indefinido es a término indefinido. Y para que el contrato sea a término indefinido, no necesariamente tiene que haber un contrato por escrito, sino que puede haber un contrato verbal. Expuesto ello, tenemos que acudir a otras figuras propias del contrato, de estos tipos de contratos. ¿Y cuál es esa figura? El periodo de prueba. Y cuando hablamos del periodo de prueba dentro de un contrato laboral de trabajo, tenemos que determinar si ese contrato es inferior a un año o superior a un año. ¿Por qué? Porque eso nos va a afectar. La ley, en este caso el Código Sustantivo del Trabajo, nos va a decir que el periodo de prueba no puede ser superior a 2 meses ni inferior a 1/5 parte. Pero ¿cuándo es 2 meses o cuándo es 1/5 parte? Sencillo. Es hasta 2 meses cuando es de un año o superior a un año. Y cuando es inferior a un año es hasta 1/5 parte ¿de qué? Del término de duración del contrato. Me explico. En un contrato laboral individual inferior a un año, con un término fijo de 10 meses, ¿cuál es la 5ª parte? 2 meses. Pero si el contrato fuera de 5 meses, ¿cuál es 1/5 parte de 5 meses? 1 mes. No podrá ser de 2. Máximo 1/5 parte. Es decir, 1 mes, en nuestro ejemplo. Entendido lo del periodo de prueba, debo nosotros ahondar en otros aspectos propios del contrato. Y es la jornada de trabajo, como la estaba mencionando ahora. Esta jornada de trabajo, en la cual nosotros vamos a prestar personalmente nuestros servicios, puede ser ordinaria y puede ser extraordinaria. Cuando hablamos de una jornada ordinaria, estamos hablando de aquella jornada laboral de 8 horas que puede iniciar desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Después de las 9 de la noche ya no será una jornada ordinaria, será una jornada extraordinaria. Y tendríamos entonces que la jornada extraordinaria va desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pero que en cada una de estas jornadas solamente podríamos nosotros trabajar 8 horas diarias. Sin embargo, el mismo Código Sustantivo del Trabajo nos va a decir que semanalmente podemos nosotros prestar 2 horas adicionales para un total de 12 horas extras. E igualmente, esas horas extras serán ordinarias o extraordinarias. Esas horas extras son aquellas que continúan horas siguientes al finalizar nuestra jornada laboral de trabajo, sea ordinaria o extraordinaria. Esas son pues las horas máximas de trabajo de un empleado. Sin embargo, se puede pactar con el empleador que nuestra jornada de trabajo sea de 6 meses, o sea, inferior. Pero lo que no se puede pactar
es renunciar a sus derechos laborales, al pago o a la remuneración de esa prestación personal de un servicio, y a lo que más adelante veremos, a sus prestaciones sociales. Ahora los invito a que en el desarrollo de las actividades profundicemos más en este tema y basen la solución de las mismas y profundicemos, reitero, a través de la normatividad relacionada en esta unidad. Muchísimas gracias por su atención en esta unidad. El derecho laboral individual tiene dos sujetos. El primero es el trabajador, que es la persona física que libremente presta su trabajo personal bajo la dependencia de otra, que sería el empleador, por cuenta de riesgo de esta última a cambio de una remuneración. Según el artículo 25, se considera trabajador a la persona física que se obligue o preste servicio en las condiciones previstas en el artículo 21 y 22 de esta ley, cualquiera que sea la modalidad de esta prestación. El segundo sujeto del derecho laboral individual es el empleador. Esta es la persona física o jurídica que organiza o dirige la prestación del servicio, aprovechando sus beneficios a cambio de una remuneración y asumiendo los riesgos de explotación. Según el artículo 26, se considera empleador a la persona física o jurídica, ya sea en conjunto o individual, que tenga una personalidad jurídica propia que requiera los servicios de un trabajador. El objeto del derecho laboral individual es regular la relación entre el trabajador, el empleador y el Estado. El derecho laboral individual se normatiza en la Constitución Política del 91, en los convenios OIT, en la Ley del Código Sustantivo del Trabajo, en la jurisprudencia, en los actos administrativos y en las convenciones. El derecho laboral colectivo es la parte del derecho del trabajo que se encarga del estudio de las organizaciones sindicales, la negociación colectiva, la convención colectiva, los conflictos colectivos y el ejercicio de derecho de huelga. Derecho laboral colectivo. Contrato colectivo. El artículo 220 del Código del Trabajo define el contrato colectivo como un acuerdo celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores legalmente constituidas, cuyo objeto es establecer condiciones o bases las cuales serán aplicadas a los contratos individuales de trabajo suscritos entre el mismo empleador y los trabajadores representados por la asociación contratante. En el sector privado, el contrato colectivo del trabajo debe realizarse con el comité de empresa en el caso de no existir, con la asociación que tenga mayor número de trabajadores afiliados, siempre y cuando éste cuente con más del 50% de los trabajadores de empresa. En el sector público, el contrato colectivo deberá realizarse con un comité central único, que será conformado por más del 50% de los trabajadores. El contrato colectivo será celebrado por escrito, ante el director regional del trabajo y a falta de este, ante un inspector del trabajo. Puede celebrarse 1. Por tiempo indefinido, 2. Por tiempo fijo y 3. Por el tiempo de duración de una empresa o de una obra determinada. Seguridad y salud ocupacional. Para desarrollar una seguridad y salud ocupacional óptima, se expide el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, cuyas disposiciones son aplicables a la actividad laboral en todo centro de trabajo, cuyo objetivo es la prevención, disminución o eliminación de riesgos del trabajo, el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. De esta norma se desprenden los derechos y obligaciones tanto del trabajador como del empleador, de tal manera que los riesgos laborales sean mitigados al máximo, para lo cual dispone además la creación de comités de funcionamiento interno, conformado por los mismos trabajadores, quienes en reuniones mensuales velarán por el cumplimiento de las políticas y procesos dispuestos por el reglamento. Recordemos que el derecho laboral
colectivo regula las relaciones entre entidades sindicales y asociaciones profesionales de empleadores. Dentro de los sujetos del derecho laboral colectivo encontramos las asociaciones gremiales de trabajadores. Estas son agrupaciones permanentes de personas que ejercen una actividad profesional similar para la mejora de sus intereses profesionales y de sus condiciones de vida. Como segundo sujeto encontramos las asociaciones gremiales de empleadores. Estos se agremian para la defensa de sus intereses comunes con la finalidad de negociar colectivamente las condiciones de trabajo. Como tercer sujeto encontramos el Estado. Este es sujeto cuando asume el carácter de empleador. Su actuación se manifiesta en tres planos. El dictado de normas reguladoras de las relaciones individuales y colectivas, también llamado intervencionismo legislativo o normativo. Normas, también llamado intervencionismo administrativo. Las características del derecho laboral colectivo es que se identifican el empleador y el sindicato. Las bases de la relación de trabajo pueden modificarse mediante el procedimiento de la negociación colectiva. Garantiza el ejercicio del derecho de asociación sindical. Procede por medio de tutela el reclamo de garantías particulares para la asociación sindical. El trabajador en este caso es representado por el sindicato, en especial frente a las actuaciones que congregan la voluntad general de los trabajadores miembros de la asociación sindical, para convenir nuevas o mejores condiciones laborales. También amplía la protección de los derechos emanados del contrato individual firmado con el empleador, ya que consagra mecanismos coercitivos accesorios para la defensa de sus intereses, tales como la huelga, el arbitramiento y la conciliación, y también comprende el fuero sindical, número de personas para formar un sindicato, personería jurídica y entre otras. ¿Qué es un sindicato? Un sindicato es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales ante el empleador con el que están relacionados a través de un contrato, las cámaras patronales o el Estado. El derecho de asociación sindical es un derecho subjetivo que tiene una función estructural que desempeñar en cuanto constituye una vía de relación y reafirmación de un Estado social y democrático de derecho. Más aún cuando este derecho, que permite la integración del individuo a la pluralidad de los grupos, es un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática y, es más, debe ser reconocido entre todas las ramas y órganos del poder jurídico. A continuación veremos un video de cómo se forma un sindicato. Hola, buenas. Mi nombre es Francisco Ramírez Cuellar. Yo soy abogado del equipo jurídico de la Central Unitaria de Trabajadores. Hoy vamos a hablar de cómo se constituye un sindicato, básicamente de cómo se constituye un sindicato de base o de empresa. Este sindicato se constituye con mucho cuidado porque normalmente hay que hacerlo con algunos cuidados de que no se vaya a filtrar la información a los patronos porque inmediatamente hay represión contra los trabajadores. Pero lo que necesitamos inicialmente son trabajadores de la empresa que pueden ser trabajadores con contrato a término indefinido o contrato a término definido o simplemente a los contratistas. Necesitamos 25 personas, ojalá fundamentalmente trabajadores con contrato a término indefinido. Si no los hay, echamos mano del resto. Constituido ese grupo de como mínimo de 25, nosotros le decimos a la gente que ojalá sean 30, 40, para que si la empresa va a reprimir y se retiran algunos, no se disuelva automáticamente el sindicato. Entonces lo que tenemos que hacer es una asamblea con esos 25, 30, 40 trabajadores, levantamos un acta, levantamos unos estatutos. Los estatutos los pueden conseguir aquí en la CUT o los pueden conseguir en Google, simplemente bajan unos estatutos del sindicato que sean y se hace la asamblea. Todos los trabajadores que están en la asamblea tienen que firmar el acta de nacimiento del sindicato. Se elige una junta directiva provisional de 10 personas. Esas 10 personas van a tener fuero sindical, igual que los trabajadores que constituyen el sindicato como
tienen fuero circunstancial. Inmediatamente realizada la asamblea, aprobados los estatutos, aprobada la junta directiva, y si se tiene la posibilidad de que incluso se pueda armar un pliego de peticiones, es mejor que se tenga, porque eso va a permitir que, constituido el sindicato, inmediatamente presentemos un pliego de peticiones para proteger a los trabajadores que no tienen contrato a término indefinido y que pueden ser objeto, lo reitero, de represión de los patronos. Terminada la asamblea, nosotros tenemos que notificar al patrón, notificarlo por escrito, que él nos firme, que nos ponga la fecha, que nos ponga la hora, y pasar al Ministerio de Trabajo a depositar también la inscripción del sindicato. Automáticamente queda inscrito el sindicato y automáticamente tiene efectos legales la inscripción y la presentación ante el patrón. Entonces, hecho todos esos pasos, nosotros constituimos como tal, como ya el sindicato, y existe la otra vía que también la impulsa la Central Unitaria de Trabajadores, y es que los trabajadores, en lugar de volver a comenzar a constituir sindicatos de base, nos afiliemos a los sindicatos de industria, por rama de industria. Aquí hay muchos sindicatos por rama de industria, entonces podemos afiliarnos al área que nosotros pertenezcamos, del sector minero energético, del sector comercio, del sector estatal, etcétera, etcétera. Para eso solamente necesitamos que los trabajadores firmen la afiliación al sindicato de industria, que también, si es posible, y si no hay otro en la zona del país donde lo estén constituyendo, se puede constituir con más de 12 trabajadores en una seccional, y esa seccional puede presentar un pliego de peticiones a su patrono, es decir, al patrono de la empresa donde están laborando. Eso es mejor en la medida en que es mucho más rápido, permite que se vayan afiliando por grupos de trabajadores y que no vaya a ser una respuesta represiva inmediata, porque inmediatamente el sindicato de industria puede responder con los trabajadores, a favor de los trabajadores, como les digo, presentando un pliego de peticiones y sometiendo a la empresa a un proceso de negociación colectiva para que durante el proceso de negociación colectiva tengan un fuero circunstancial y no los vayan a despedir. Entonces, esa es muy sucintamente cómo se constituye un sindicato de base, pero también los llamamos a que es más fácil, más rápido y con algunas garantías que depende de la consistencia y el perfil de lucha que tenga el sindicato de industria, puede garantizar muchas cosas más que un simple sindicato de base. Esa es nuestra recomendación. Se denomina fuero sindical a la garantía de la cual gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados de sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto sin justa causa previamente calificada por el juez del trabajo. Los amparados por el fuero sindical son los fundadores del sindicato, que son aquellos que le dieron apertura al fuero sindical y por medio de los cuales se constituyó el sindicato. También los trabajadores que se inscribieron en el registro sindical para poder ser parte del sindicato. Los miembros de la junta directiva y subdirectiva de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos. Y los miembros de la comisión estatutaria de reclamos que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales. Dentro de las clases de sindicatos encontramos de empresa, si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución. Segundo, de industria, si están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica. Gremiales, si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. Y por último, oficios varios, si están formados por trabajadores de diversas profesiones disímiles.
La estructura sindical se divide en 4 partes: los sindicatos de primer grado, los sindicatos de segundo grado, los sindicatos de tercer grado y las organizaciones internacionales. Los sindicatos de primer grado están agrupados en sindicatos de empresa, sindicatos gremiales, de industria o de actividad económica, generales o de oficios varios. Los sindicatos de segundo grado se consideran las federaciones. Se entiende por una federación la agrupación de sindicatos de cualquier clase, es decir, de empresa, industria, gremiales o de oficios varios. Toda la federación local o regional de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a 10 personas. Sindicatos afiliados y toda federación nacional, profesional o industrial no menos de 20 personas afiliadas al sindicato. Pueden existir varias clases de federaciones. Las locales se conforman con sindicatos del mismo lugar, localidad o municipio, por ejemplo, Bogotá, Chía, Cajicá, Barranquilla, entre otras. Las regionales agrupan sindicatos de una misma región o actividad desde el punto político, administrativo o económico, por ejemplo, FETRACUN, que es la Federación de Trabajadores de Cundinamarca. Profesionales o gremiales que se afilian a sindicatos de un determinado oficio o gremio, actividad, ejemplo, la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Y los industriales que se forman con sindicatos de una misma industria o rama de actividad económica, como la agricultura, la construcción, la metalmecánica, por ejemplo, FETRASALUD, la Federación de Trabajadores de la Salud. Los sindicatos de tercer grado son las confederaciones. Las confederaciones son la agrupación de federaciones u organizaciones de segundo grado, cualquiera sea su clase. Representa la máxima autoridad en jerarquía sindical y pueden afiliar sindicatos de primer grado. Y por último tenemos las organizaciones internacionales, donde encontramos la FSM, que es el Foro Social Mundial, o la CSI, que son la Confederación Sindical Internacional. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en el centro de Chía para preguntarle a las personas si saben acerca del tema de derecho laboral individual y colectivo y los sindicatos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Te quería preguntar si tú sabías qué es el derecho laboral individual. No. Si es laboral es del empleado, pero no tengo ni idea. ¿Y el colectivo? Menos, tampoco tengo ni idea. ¿Y un sindicato, sabes qué es? Sí, un sindicato, sí sé. ¿Qué Es un grupo de personas que se reúnen para defender los derechos de los trabajadores. ¿Y has pertenecido a algún sindicato? Sí. ¿Y qué hacían en el sindicato? Nos reuníamos, mirábamos las condiciones laborales de los empleados y si ellos tenían algunos derechos que la empresa no estaba respetando, entonces pues peleábamos por eso. Vale, muchas gracias. Bueno, Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarte si tú sabes qué es el derecho laboral individual. Creo que es el que tiene que ver con las empresas y con el empleador, ¿no? Y que las políticas que se rigen en la compañía, ¿Y sabes qué es el derecho laboral colectivo? donde se incluye el Estado, las políticas de Estado también, como la reforma ahorita. ¿Y un sindicato? ¿Qué es un sindicato? Una asociación de personas de la misma compañía que velan por el bienestar de las políticas de la empresa y de los trabajadores. ¿Y has pertenecido a algún sindicato alguna vez? No, nunca. Vale, muchas gracias. A ti. Buenos días, ¿a qué se dedica? Buenos días, soy empleada en una empresa. ¿Conoce el derecho laboral individual? No, ¿Sabe qué es el derecho laboral colectivo? creo que sí. ¿Podría decirnos qué piensa que es? Es lo que tiene que ver con todos los derechos que tienen todos los empleados en una empresa. Sí. ¿Sabe qué es un sindicato? Sí, ¿Pertenece a un sindicato? no, ¿Sabe qué es el fuero sindical? no. Bueno, muchas gracias. Buenos días, ¿usted a qué se dedica? Trabajo ¿En qué trabaja? en una empresa. ¿Sabe qué es el derecho laboral individual? No, ¿Sabe qué es el derecho laboral colectivo? no. ¿Sabe qué es un sindicato? Sí. ¿Podría decirnos qué es un sindicato? La reunión de trabajadores para un fin común. Velan por los derechos de los trabajadores. ¿Pertenece a un sindicato? No. Muchas gracias.
Buenos días, ¿usted a qué se dedica? A maestro de construcción. ¿Sabe usted qué es el derecho laboral individual? No, ¿Sabe qué es el derecho laboral colectivo? no tampoco. ¿Sabe qué es un sindicato? No. Bueno, muchas gracias. Buenos días, ¿usted a qué se dedica? Buenos días, soy ingeniero de sistemas. ¿Sabe usted algo sobre el derecho laboral individual? Sí, ¿Sabe usted algo sobre el derecho laboral colectivo? sí. ¿Sabría explicarnos algo sobre este tema? Pues el derecho laboral individual son, digamos, los derechos o privilegios que tiene un empleado en relación de sus funciones o lo que desarrolla, la actividad que desarrolla para un patrón. ¿Sabe usted qué es un sindicato? Una agrupación de empleados de una empresa o compañía que se asocian para defender sus derechos. ¿Pertenece usted a algún sindicato? No. ¿Sabe usted qué es un fuero sindical? Los privilegios que tienen los asociados a un sindicato, de que no se les despida sin causa justa. Eso. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿usted en qué trabaja? Buenas tardes, soy coordinador logístico. ¿Sabe usted algo sobre el derecho laboral individual? No. ¿Sabe algo sobre el derecho laboral colectivo? No. ¿Sabe qué es un sindicato? Sí. ¿Pertenece usted a algún sindicato? No. ¿Sabe sobre los fueros sindicales? Sí. Muchas gracias. El día de hoy nos acompaña una persona perteneciente a un sindicato que nos explicará un poco más sobre el tema de los sindicatos. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Alonso Castillo, soy empleado de General Motors Colmotores, mi profesión es ingeniero electrónico. En la compañía llevo 6 años, desde el año 2006 y pertenezco al sindicato de trabajadores de la compañía. ¿Podría decirnos cómo se forma un sindicato? Un sindicato se forma con 25 personas. Se hace un documento y se lleva al Ministerio de Trabajo, que es el que avala y da una personería jurídica para que tenga una vida legal el sindicato creado. ¿Cómo puede un trabajador unirse a un sindicato? La Constitución de Colombia dice que tenemos libre asociación, o sea, que cualquier persona puede pertenecer a un sindicato. No debe haber ninguna traba porque la ley supuestamente protege a las personas que estén en sindicatos. O sea, las compañías, las empresas no deben oponerse a la libre asociación. ¿Qué beneficios le trae al trabajador pertenecer al sindicato? El sindicato ayuda al trabajador, que es la base del sindicato es el trabajador. Ayuda en los momentos críticos que pueda tener un empleado, por ejemplo, que lo van a despedir, que ayuda para que el trabajador tenga unos mejores ingresos, estabilidad laboral. Los sindicatos ayudan también a que se nos den algunas prerrogativas a los trabajadores que estamos unidos al sindicato. Y estas cosas no las da la empresa porque sí, o sea, ellos no regalan nada, las compañías nunca regalan nada. Todo los beneficios que se consiguen son producto de la lucha sindical, o sea, de las personas que están en el sindicato presionan a la compañía para que ayuden a los empleados y que con las ganancias que obtienen las compañías le den una partecita al empleado. ¿Dentro del sindicato tienen algún tipo de manual? Como en todas las organizaciones, siempre hay un manual de derechos y deberes, de las cosas que se deben cumplir y a los que uno tiene que llevar
y hay cosas a las cuales uno no puede hacer. Como ejemplo, pues una de las cosas que uno tiene que ayudar al sindicato es a su sostenimiento. Uno tiene que aportar una muy poca cantidad de dinero para su sostenimiento. Y como también asistir a las reuniones de las asambleas. ¿Qué no puede hacer uno? Pues filtrar la información de las reuniones que se hagan allá. Ser deshonesto, hablar mal de los compañeros, hablar mal de la empresa, esas cosas no se deben hacer. ¿Cómo se ve el sindicato dentro de la empresa en la que usted trabaja? El sindicato dentro de la compañía se ve como un enemigo en la compañía donde yo estoy laborando. No como un aliado, sino como un enemigo. Debido a que al transcurrir de los años, cada vez están despidiendo más empleados que están sindicalizados y son reemplazados por personas con salarios más bajos de los que realmente la compañía puede pagar. Yo pertenezco al sindicato, se llama Sintraime, que es sindicato de trabajadores de la rama metalmecánica. Este sindicato lleva en la compañía cerca de 50 años. Desde que yo ingresé a la empresa lo han querido acabar, pero un sindicato no se acaba de la noche a la mañana. Y más este sindicato, que es un sindicato de industria, que puede haber un solo empleado y la convención sigue vigente y la compañía tiene que seguir negociando con esa persona, con ese solo empleado que haya. No es necesario que estén en los 25 por ser un sindicato de industria. Ahora nos reuniremos con un abogado que es asesor empresarial. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, mi nombre es Divier Moreno Mercado, soy abogado especialista en seguridad social, especialista en derecho comercial y bueno, tengo pues una amplia experiencia en lo que son temas referentes a la asesoría de empresas. Asesoro pues desde emprendedores que están iniciando digamos, sus proyectos de emprendimiento, sus proyectos empresariales, hasta empresas pues un poquito más grandes acá en la ciudad de Barranquilla, aunque he trabajado pues lógicamente asesorado en otras ciudades, en Bogotá, en Bucaramanga, Barrancabermeja, etc. Y bueno, tengo experiencia pues en temas laborales porque el asesor empresarial, uno de los componentes que tiene que tener, quiéralo o no, es el tema laboral, que es lo que se está presentando, digamos, es como que el diario de la realidad de las empresas, de la dinámica jurídica de las empresas en la parte contractual, específicamente la parte laboral. Y bueno, vengo a compartir con ustedes un rato mi experiencia y conocimientos, que espero sea de ayuda. ¿Podría explicarnos qué es el derecho laboral individual, qué es el derecho laboral colectivo y qué es un sindicato? Bueno, mira, el derecho laboral individual es más que todo, digamos, el cúmulo o el grupo de normas que se encuentran injertas en el sustantivo del trabajo, el código laboral como lo conocemos, que regulan las relaciones individuales de trabajo, es decir, la relación más básica entre lo que es un empleador y su trabajador. Regulan el contrato de trabajo y establecen, digamos, una serie de garantías o condiciones mínimas, digamos, a las que debe sujetarse esa relación laboral, ¿verdad? Por otra parte, el derecho colectivo del trabajo ya no regula relaciones individuales, regula relaciones, digamos, de corte colectivo. Entonces, ¿qué pasa? El derecho colectivo del trabajo va un poquito más allá, digamos. En el derecho individual hablamos de unas garantías mínimas y básicas que son normas de orden público y que deben cumplirse por todas las personas, que son derechos irrenunciables que tiene el trabajador. Y en el derecho colectivo de pronto hablamos de la idea del derecho colectivo es como que a través de los procedimientos de negociación sindical los trabajadores en su conjunto tengan una mejora en sus garantías, en sus condiciones, ¿verdad? El derecho colectivo es como digamos, como un desarrollo, como una ampliación de esas garantías mínimas que consagra el derecho individual al trabajo.
¿Qué es un sindicato? Bueno, un sindicato, para, digamos, no ser tan técnico, es simplemente un grupo de personas, de trabajadores, por decirlo, que se agrupan para efectos de pelear, digamos, por una garantía, de hacer prevalecer sus derechos, de mejorar las condiciones en su empresa, eso, básicamente, de ampliar esas garantías que como te dije, están consagradas para el derecho individual del trabajo. ¿Podría explicarnos un poco más acerca de cómo se puede diferenciar en un ambiente de trabajo el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo? En un ambiente de trabajo, bueno, te hablo un poquito más desde la perspectiva del abogado que ha asesorado pues, relaciones individuales de trabajo y un poco también estas relaciones colectivas de trabajo o digamos, o asociaciones que están en el tema sindical y que por ende pues, están inmersas en el tema colectivo. Bueno, ¿qué te digo? Considero que el tema, de pronto no te diré nada nuevo, el tema del derecho sindical, digamos, en el trabajo en Colombia es un tema todavía, digamos, que está muy sujeto a una cuestión cultural, ¿verdad? Falta como un desarrollo mayor porque es que ahí siempre, tú te das cuenta que es como te digo, hay como una especie de rechazo automático, es lo que por lo menos yo veo bastante en las empresas en la costa atlántica. Hay un rechazo aquí muy fuerte a todo el que tenga, digamos, esa voluntad o esa idea de generar asociaciones de corte sindical, ¿verdad? Porque está como esa noción de que no, los sindicatos siempre empiezan a establecer a través de las convenciones colectivas, pactos que son, digamos, o más bien beneficios que son demasiado onerosos, demasiado costosos y terminan digamos, por acabar a las empresas. Entonces siempre está como ese tema de resistencia con referencia a las organizaciones sindicales, ¿verdad? En la experiencia que he tenido asesorando pues, a una organización sindical que tiene sus afiliados más que todo en la alcaldía distrital de Barranquilla, me he dado cuenta de eso. O sea, digamos, esa dinámica se repite, ese rechazo a los trabajadores. Entonces es bastante complicado siempre intentar como pelear por esos derechos colectivos de los trabajadores. Siempre a nosotros nos toca, digamos, a los asesores jurídicos de ese tipo de organizaciones sindicales nos toca muy duro porque siempre tenemos que estar presentando los escritos, presentando las acciones de tutela, quejándonos, elevando pues nuestra voz de protesta. Entonces es un tema bastante complicado por ese mismo rechazo que te digo yo que culturalmente generan las asociaciones sindicales. Sí, no te voy a negar, hay veces, digamos, que se obtienen victorias, que se obtienen beneficios, que a pesar de que los mismos trabajadores de pronto no tienen, digamos, esa concepción o esa fe en las organizaciones sindicales y que hasta despotrican de ellas, sí se obtienen beneficios, como te lo digo, a punta de bastante lucha, de molestar, de gestionar bastante, de reuniones, de quejas, bueno, etcétera, a través de todas las herramientas, de todos los medios que tiene, lógicamente de las mesas sindicales, a través de todas las herramientas que te otorga la legislación colombiana, pero siempre, pues en la experiencia que te digo que tengo, es un tema bastante complejo, que genera bastante rechazo y que no es nada fácil. La ventaja es que, bueno, tenemos, por ejemplo, la acción de tutela, que es un mecanismo muy expedito y digamos, muy bueno, muy adecuado, muy oportuno para efectos de que los sindicatos puedan, digamos, pelear por esos derechos para los trabajadores. Pero sin la acción de tutela, por ejemplo, sería bastante complicado, en la experiencia que tengo yo, sería bastante complicado, digamos, que los trabajadores, que las organizaciones sindicales pudieran obtener algunos beneficios para sus trabajadores. Pero sí, esa es la gran conclusión, que hay un tema bastante de rechazo y a las organizaciones sindicales les toca, es una lucha bastante compleja del solo hecho de nacer, el hecho de ejercer sus actividades y el hecho de obtener algunas conquistas de condiciones, de mejora de condiciones para los trabajadores. Es bastante complejo en Colombia. ¿Podría explicarnos cómo se evidencia la relación empleador, trabajador y Estado?
una relación empleador-trabajador-Estado. Bueno, en los comienzos, hablemos de un poquito de historia, en los comienzos de la seguridad social, cuando se estaba implementando lo que era la parte fuerte de la seguridad social, se estableció un sistema tripartito de contribución. Esto de pronto no sé si lo conocías. Un sistema en el que supuestamente la contribución iba a ser... te hablo del tema, hablemos del tema, digamos, de la cotización, de los aportes, ¿verdad? A seguridad social. En un momento se pensó que en Colombia la contribución iba a ser, por una parte, el empleador, por otra parte, el trabajador y por otra parte, el Estado. Digamos, esa fue la concepción como tú sabes, en los aportes que se hacen a seguridad social, los únicos aportantes son el empleador y el trabajador, en los porcentajes que establece la norma para salud y para pensión. Bueno, en el tema de riesgos aporta plenamente el empleador, pero eso de pronto nunca se materializó, ¿verdad? Nunca se materializó de esa manera. Esa concesión, en ese espíritu que había, la intervención era como muy directa, como, hey, mira, es el mismo Estado que te está aportando literalmente un porcentaje de tu cotización. La realidad, digamos, es diferente. Ahora, la forma en la que yo veo, digamos, esa relación o en el que puedan unirse esos tres puntos es cuando, más que todo te lo diría, y hablando un poquito de estos temas que son complejos, más que todo te lo diría es cuando surge un conflicto. Cuando surge un conflicto, a pesar de que no llegamos a ese gran, no desarrollamos ese primer gran espíritu que había, que era que los tres aportaran, que sería, digamos, una cuestión directa y genial. A pesar de que no llegamos a eso, sí tengo que reconocer que cuando hay un conflicto entre el empleador y el trabajador, me parece buena, por lo menos en la experiencia que he tenido en las asesorías que he hecho, tanto a empresas como a trabajadores individualmente hablando, me parece bueno el servicio, por ejemplo, de conciliación que te presta el Ministerio de Trabajo. Ahí es un punto o un gran ejemplo donde veo que empiezan, digamos, donde se interconectan esas tres partes, empleador, trabajador y el Estado como tal, representado en ese momento en el Ministerio de Trabajo, en los inspectores de trabajo, ante los cuales uno adelanta los procesos de conciliación de los derechos de los trabajadores, de los derechos que los trabajadores consideran pues vulnerados. Entonces sí me parece un servicio, digamos, bueno. Como todo, tiene sus críticas, como todos los efectos no son necesariamente los que quisiéramos los litigantes, los que quisieran los trabajadores, pero sí es una buena alternativa y es un buen filtro para tener un efecto positivo en la rama judicial, que es descongestionarla en lo posible de ese cúmulo de procesos, digamos, laborales por conflictos que son pequeños y que se resuelven, gracias a Dios no llegan a la rama judicial porque muchas veces se resuelven en esa instancia de conciliación. Entonces, en ese punto veo que hay una relación, digamos, un punto, una situación en la que hay un punto de contacto entre el Estado, el empleador y el trabajador, es ahí, en ese tema de las conciliaciones, y es un servicio muy bueno, con el que pues, me parece muy adecuado y muy útil para los trabajadores especialmente, incluso para los empleadores también. ¿Podría explicarnos cómo se forma un sindicato y cómo tiene que sobrellevarlo una empresa? Bueno, el sindicato simplemente se forma con una solicitud que, pues, lógicamente con la unión de los trabajadores y con una solicitud que se debe inscribir en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Como te digo, creo que ahorita te respondí esa pregunta. La empresa debería respetar, mira, partamos de algo, el derecho a formar sindicatos es un derecho constitucional. Es un derecho de corte constitucional que tiene un desarrollo posterior en la legislación laboral, ¿verdad? La Constitución te establece un marco, es una norma marco, o sea, te establece, digamos, la base, la plataforma. Y el Código Sustantivo del Trabajo lo desarrolla pues un poquito más, con unas normas complementarias, lógicamente. Pero digamos que la Constitución es lo general y el Código es lo específico. Entonces, desarrollo un poquito más específico, un articulado más amplio. En la Constitución te habla de un artículo, te establece el derecho a asociación y ahí está incluido el tema de la conformación de los sindicatos, ¿verdad? De conformarlo y de hacer parte de un sindicato. Entonces, ¿qué pasa? Es un tema de corte cultural. Hay mucha resistencia por parte de los empleadores a que se formen ese tipo de asociaciones porque es que
Bueno, y es algo que, digamos, tiene un sustento en la historia de Colombia. Muchas veces las organizaciones sindicales, sean públicas, de entidades públicas o entidades mixtas, digamos, se aprovecharon, digamos, excesivamente desde el punto de vista oneroso. O sea, es decir, se generaron unas convenciones colectivas demasiado costosas para los presupuestos de las entidades y eso las llevó a pique. Eso es algo que se ha visto por toda Colombia y por lo cual se genera siempre como una especie de rechazo por parte de los empleadores a esas iniciativas sindicales. Es más, yo muchas veces, o sea, te estoy hablando de, no sé, 20, 30 veces en reuniones que he sostenido por temas cualquiera, juntas, comités, asambleas societarias, siempre que estoy con los empleadores, se nota, digamos, porque bueno, tengo, lógicamente, como soy litigante, soy asesor empresarial, pero también soy litigante, tengo como y en mi ejercicio de litigio he asesorado individualmente a los trabajadores peleando contra la empresa y también a las empresas defendiéndose de los trabajadores. Tengo como he tenido la experiencia de ver ambas perspectivas y los empleadores tienen bastante rechazo a ese tipo de organizaciones por esas historias que han pasado antes y porque consideran que los sindicatos van a arruinar las empresas. Cuando, digamos, la óptica desde el espíritu constitucional y normativo es que los sindicatos van a mejorar las condiciones de los trabajadores, no a debilitar patrimonial, económicamente, financieramente a las empresas. Pero bueno, es una concepción, digamos, de corte, digamos, de una costumbre que hay por las cosas que han pasado y porque, digamos, le representa también una carga logística al empleador, una carga administrativa, tener un sindicato, y le da miedo que eso pase. Es más, en muchas empresas cuando hay, digamos, esa iniciativa, ese espíritu, ese fuego sindical, en algunas personas prefieren tomar la decisión, así sea por una terminación de contrato sin justa causa, es decir, indemnizan a la persona para efectos de que no genere como esa idea y no sea como esa semilla que termine por florecer en una organización sindical. Hay mucho rechazo, en conclusión hay mucho rechazo frente a ese tipo de organizaciones y a ese tipo de ideas, en lo que yo he visto en mi experiencia como asesor jurídico empresarial. Bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.